El día amaneció claro y luminoso, pero para Valeria Montes el sol siempre parecía quedar lejos, como si brillara solo para los demás. Desde su silla de ruedas, con la espalda recta y la mirada entrenada para no temblar, observaba el edificio de vidrio donde había construido un imperio. Aquel martes cualquiera estaba a punto de romperle el corazón de una forma que no esperaba, porque un hombre que limpiaba los pasillos iba a decirle algo tan simple y tan imposible que primero la hizo reír por pura incredulidad, y después llorar como no lo hacía desde el accidente. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las personas que aparecen cuando menos lo esperas, tómate un segundo ahora mismo para darle like al video, comentar, compartir y suscribirte al canal Padres Héroes Reales. Historias como esta existen gracias a gente que todavía cree en la humanidad. Valeria era la CEO más joven del sector tecnológico en la ciudad, una mujer respetada, temida y admirada. Vestía impecable incluso a las 10 de la mañana, con el maquillaje perfecto y una serenidad que parecía blindaje. Nadie en la empresa se atrevía a mirarla con lástima, y ella se había encargado de que así fuera. Desde el accidente automovilístico ocurrido 3 años atrás, cuando una tarde de lluvia cambió su vida, había aprendido a moverse en un mundo que de pronto se había vuelto estrecho. No sentía las piernas, y aunque los médicos habían hablado de posibilidades, de terapias largas y resultados inciertos, Valeria había decidido no esperar milagros. Ella creía en el control, en los planes, en los números. Creía en lo que podía ver y tocar. Mateo Rivas, en cambio, creía en levantarse cada día aunque doliera todo. Era conserje del edificio desde hacía 4 años, padre soltero desde hacía 6, y su mundo giraba alrededor de su hija Sofía, una niña de 7 años con una risa que parecía limpiar el aire. Mateo trabajaba de día y hacía reparaciones por la tarde, dormía poco y soñaba menos. Su uniforme azul siempre estaba limpio, no por vanidad, sino por respeto. Había aprendido a pasar desapercibido, a moverse sin hacer ruido, a escuchar sin ser visto. Nadie sabía que antes había sido enfermero, que había estudiado con esfuerzo y que la vida le había cambiado de golpe cuando su esposa murió tras una enfermedad breve y cruel, dejándole una niña pequeña y una casa llena de silencios. El encuentro entre Valeria y Mateo ocurrió muchas veces sin que realmente se encontraran. Ella pasaba por los pasillos hablando por el teléfono, dando órdenes, cerrando tratos. Él limpiaba, arreglaba, observaba. Fue en una mañana especialmente clara, con la luz entrando a raudales por los ventanales, cuando todo cambió. Valeria había tenido una reunión dura, de esas que dejan el cuerpo tenso y el ánimo en guardia. Al salir, una rueda de su silla se atascó levemente en una junta del piso. Nada grave, algo que ella resolvía siempre con un gesto rápido. Pero ese día estaba cansada, y el pequeño tropiezo la sacó de balance. Mateo se acercó sin pensar, con el reflejo antiguo de quien está acostumbrado a ayudar. Sus manos, enguantadas, se movieron con cuidado para liberar la rueda. Valeria lo miró por primera vez de verdad, no como parte del mobiliario, sino como una persona. Él bajó la vista con respeto, pero antes de retirarse dijo algo que no había planeado, algo que le nació desde un lugar profundo y honesto. Dijo que podía ayudarla a caminar. Valeria soltó una risa seca, breve, casi automática. No fue crueldad, fue defensa. Agradeció con frialdad y siguió su camino, con esa sonrisa tensa que usaba cuando quería cerrar una conversación incómoda. Mateo se quedó quieto unos segundos, sintiendo que había cruzado una línea invisible. No volvió a insistir, no la siguió, volvió a su trabajo, con el corazón un poco apretado y la certeza de que a veces la esperanza puede sonar como una ofensa cuando el dolor es antiguo. Pero las palabras no se fueron. Valeria las llevó consigo todo el día. En la oficina, frente a la pantalla, en el almuerzo que no terminó, en la reunión de la tarde. Al volver a casa, un apartamento amplio y silencioso, la risa se le desarmó. Lloró sentada frente a la ventana, mirando la ciudad bañada de luz diurna que empezaba a dorarse hacia la tarde. Lloró no porque creyera en la promesa, sino porque alguien se había atrevido a verla como algo más que una silla, más que una condición permanente. Lloró porque por un segundo, muy pequeño, había imaginado cómo sería levantarse. Los días siguientes trajeron un cambio sutil. Valeria empezó a notar a Mateo. Lo veía llegar temprano, irse tarde. Un día lo observó ayudar a una compañera de limpieza a subir un balde pesado sin pedir nada a cambio. Otro día lo vio en el descanso del mediodía, comiendo apurado mientras ayudaba a su hija con una tarea por videollamada. Esa imagen, tan cotidiana y tan llena de amor, la desarmó de una forma que no esperaba. Valeria había sacrificado casi todo por su carrera, incluso relaciones que no supo cuidar. Ver a ese hombre sosteniendo su mundo con tan poco, y aún así sonreír, la confrontó. Una semana después, en pleno día, Valeria tomó una decisión impulsiva, algo que no solía hacer.
Le pidió a su asistente que localizara al conserje Mateo Rivas y lo invitara a su oficina. Cuando él entró, nervioso y respetuoso, Valeria no habló de aquella frase. Le preguntó por su vida, por su hija, por su experiencia como enfermero. Mateo habló poco, con humildad, sin adornos. Contó que había trabajado en rehabilitación, que había visto personas volver a caminar cuando nadie lo esperaba, y que también había visto a otras aprender a vivir plenamente sin hacerlo. No prometió nada, solo dijo que ayudar era parte de quien era. Valeria sintió algo quebrarse por dentro. No era ilusión, era posibilidad. Empezaron con encuentros breves, siempre de día, siempre en espacios abiertos del edificio. Mateo no era su terapeuta, no cruzaron límites profesionales, pero la guiaba con ejercicios simples, con paciencia, con una fe tranquila que no exigía resultados. Valeria volvió a sentir su cuerpo de otra forma. Hubo días de frustración, de dolor, de ganas de rendirse. Días en los que el pasado pesaba más que el futuro. Mateo nunca empujó, nunca exigió. Estaba ahí, firme, como si el tiempo no le apurara. Mientras tanto, la empresa también cambiaba. Valeria empezó a impulsar programas de accesibilidad reales, no como discursos vacíos. Escuchó a empleados que antes no escuchaba. El edificio se transformó, pero no por órdenes, sino por ejemplo. Nadie entendía del todo por qué la CEO había cambiado, pero todos lo sentían. Mateo seguía siendo el conserje, pero ya no era invisible. Y aún así, su mayor orgullo seguía siendo Sofía, a quien llevaba de la mano cada tarde, bajo la luz del día que parecía acompañarlos. El momento llegó sin fanfarrias. Un martes por la mañana, con el sol entrando directo al gimnasio de rehabilitación del edificio, Valeria logró sostenerse de pie unos segundos más de lo habitual. No caminó, no fue un milagro instantáneo, pero sintió el peso, el equilibrio, la posibilidad real. Lloró, esta vez sin risa previa, y Mateo se mantuvo a un lado, respetando ese instante sagrado. No había promesas cumplidas, solo un camino abierto. Si esta historia te está tocando el corazón, si te hace pensar en las personas que aparecen cuando más lo necesitas, te pedimos que interactúes con este video. Tu apoyo ayuda a que más historias reales y humanas lleguen a quienes las necesitan hoy. Valeria entendió que no todo se trata de llegar primero, sino de llegar acompañado. Aprendió a pedir ayuda, a confiar, a mirar de frente lo que duele. Mateo, por su parte, volvió a creer que su pasado no había sido en vano, que todo lo aprendido tenía un propósito. Dos mundos distintos se habían cruzado sin promesas románticas ni finales de cuento, solo con humanidad. Antes de terminar, cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más y por qué. Tu voz también importa aquí. El día siguió su curso, la ciudad brilló como siempre, y Valeria regresó a su silla con una sonrisa distinta. No sabía si algún día caminaría, pero sabía algo más importante, ya no estaba sola. Y a veces, eso es el primer paso.